Seguimos en vivo aquí en Like a las 10 hasta las 12, te hacemos compañía. Ya entramos a transitar la segunda mitad del programa. Muy lindo momento de lectura, recién compartíamos con Malena, ¿no? Sí, una genia. Y contagia, que eso está buenísimo, así que después vamos a compartir el contenido para que ustedes puedan ver esa entrevista de nuevo y mandarla a quienes ustedes quieran, porque la verdad que valía la pena. Sí, bueno, Malena decía que le gustaba imaginar esos mundos de fantasía de los cuentos, pero ahora hay que aterrizar. A la realidad. Hay que volver a la realidad. Que supera la ficción a veces, ¿eh? Sí. Sí. Estamos en comunicación con Mario Guerrero para hablar de política internacional. Mario, bienvenido al Like. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Buen día. Buen día. Mario, bueno, estábamos hablando hace unos días sobre las elecciones en Colombia, va a haber segunda vuelta y se está dando algo también bastante particular en toda América Latina, que es esto de las terceras fuerzas y cómo están tomando posición. Totalmente, y particularmente el caso colombiano es un caso paradigmático en muchos de los sentidos. ¿Por qué? Porque Colombia se caracteriza dentro de América Latina por ser un país que no tiene partidos fuertes. Desde hace muchas décadas Colombia tiene una dinámica en donde hay partidos chicos que se alinean, se constituyen alianzas y compiten entre sí. Entonces es muy difícil identificar, por ejemplo, como nosotros pensamos en la Argentina en radicalismo, peronismo, eso en Colombia es muy difícil. Nosotros pensamos específicamente en nombres propios muy arraigados territorialmente y bueno, Petro y ahora Hernández, Fico también, podemos conversar un poco más, son personas que dan cuenta de eso, ¿no? Y Hernández sería la figura que nos llama la atención a todos porque desplaza a Fico como contendiente de Petro que está consolidado como en la carrera presidencial, y un Hernández que, más allá de haber sido un empresario destacado dentro de su rubro, ha tenido una vida política muy corta. Él fue alcalde de Bucaramanga, la capital de Santander, y también fue lo que vendría a ser un concejal nuestro. Entonces da cuenta de el descontento que tiene la población colombiana para con la realidad política cotidiana en Colombia, y da la posibilidad de que Hernández le pueda competir en el escenario para mí más complicado para Petro de cara a la presidencia. ¿Es un final abierto? Bueno, todos los balotajes son parecidos, Mario, pero este es un final abierto más allá de la gran ventaja que obtuvo Petro en esta primera vuelta. Para mí sí, por dos razones. Primero, porque parecería de que Petro ha alcanzado su techo electoral. Petro no ha sacado más del 40% todas las veces que ha competido de cara a la presidencia, y estamos hablando de un Petro que ha constituido unas alianzas que han sido cuestionadas, lo que le ha permitido llegar en la primera vuelta con un 40%, pero ha sido bastante cuestionado en este sentido. Y por el otro lado era porque para Petro era mucho más fácil polarizar con Fico que con Hernández, porque Fico vendría a ser estos intentos de la derecha tradicional colombiana, uribista, de darle un poquito de lavado de cara, pero se mantenían algunas premisas políticas ya vigentes, tradicionales del uribismo. Mientras que Hernández no, es una figura política con fuertes rasgos populistas, capaz de echar manos a diferentes recursos discursivos, políticos de la realidad cotidiana colombiana, que le permitiría a Petro tener al frente un rival bastante destacado que le podría complicar el obtener la presidencia, ¿no? Llegar a la Casa de Nariño. Claro. Bien, y también teniendo en cuenta, Mario, esto, y para terminar, bueno, que el voto en Colombia es voluntario, el 50% de las personas fueron a votar este fin de semana. Bueno, también queda ahí un porcentaje que se puede acercar en este balotaje. Totalmente, si bien a nivel latinoamericano, Colombia, dentro de los voluntarios, presenta altos niveles de participación, yo creo que las dos figuras que entran en contienda van a hacer que esos niveles de participación aumenten. Vamos a ver cuánto, yo no creo que mucho más, tal vez estemos hablando del 60%, pero no más que eso. Bien. Bien, Mario. Bueno, Cumbre de las Américas, confirmado, el presidente Alberto Fernández finalmente va a ir. ¿Bajo qué condiciones o circunstancias? Confirmado. Yo creo que el esquema de tensión tiene que ver más por AMLO que por Alberto Fernández, porque él está, bueno, de hecho él cuando fue la reunión de la CELAC hace un par de días, él dijo de que su referente o su aliado en realidad en este enfrentamiento era AMLO.
Entonces yo no veía con mucha asidero el hecho de que Argentina se bajara de la cumbre. Yo creo que la amenaza de México es mucho más contundente. No es que México no va a participar, pero sí parece ser que AMLO no va a ir a la cumbre en Los Ángeles, que se va a realizar la semana que viene, y va a mandar una delegación diplomática. Todo esto en un contexto en donde AMLO busca posicionar a México como líder regional, y además busca ver de qué manera se puede mejorar un poco la imagen e involucrar e incorporar nuevamente a países que están siendo fuertemente criticados, como son Nicaragua, Venezuela y la histórica Cuba, ¿no? ¿Qué pasa con la política internacional para Latinoamérica de Biden? Muchos esperaban otra cosa realmente cuando toda esta historia estaba empezando, incluso cuando todavía no ganaba sus elecciones. ¿Ha desilusionado o se habían generado demasiadas expectativas? Por ejemplo, la propia Argentina había tenido grandes expectativas respecto de lo que podía ser este nuevo presidente de los Estados Unidos, que parece muy parecido a los anteriores. Es que yo no creo que haya desilusión porque no se podía esperar más de lo que se está viendo. ¿Por qué? Porque hay un foco. Ya Estados Unidos no mira a Latinoamérica como un todo. Para Estados Unidos hay dos prioridades. La prioridad es América Central y México, por dos cuestiones que son más que consabidas. La cuestión migratoria, que de acá es el nivel de involucramiento y de confrontación que está teniendo Estados Unidos con México, ¿no? Gran parte del peso migratorio lo está soportando en sus espaldas México. Recordemos, ¿no?, la serie de medidas adoptadas durante la presidencia de Trump que hacía que se retuvieran a toda la oleada migratoria que va desde el sur hacia Estados Unidos del lado mexicano, y eso implicaba para México hacerse cargo de absolutamente todo, hasta incluso procesos burocráticos estadounidenses que la verdad eran bastante desagradables para México. Eso es por un lado, ¿no? Y por el otro lado, las históricas relaciones económicas que siempre han existido entre los tres países del norte, ¿no? México, Estados Unidos y Canadá, el famoso NAFTA reconvertido después de la presidencia de Trump. Entonces, el eje político de Estados Unidos está centrado en esa parte, ¿no? Si nosotros tenemos que pensar en el bloque, en el cono sur, el referente es Brasil, no nosotros. En todo caso, seremos nosotros a través de Brasil. Entonces, tal vez las expectativas estaban bastante altas respecto al tipo de reconversión que se podría llegar a pensar, pero está dentro de todo lo esperado, ¿no? Y entonces, ¿qué podemos esperar de esta cumbre de las Américas? ¿Simples formalidades, declaraciones de buenas voluntades, no mucho más que eso? Totalmente. Yo creo que la cumbre de las Américas no es más que un foro. Recordemos que el principal objetivo por el cual estas cumbres se realizaban eran para constituir el ALCA, ¿no? Son reuniones que se vienen realizando desde los 90, que ante el fracaso en este objetivo se reconvirtió como en un foro en donde Estados Unidos podía recolectar apoyo para con su figura a nivel internacional. Está más que clara que hay divisiones profundas en la región respecto a los tres países que yo hice mención más temprano, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Esos son los tres países que dividen a la región, no solamente a nivel internacional, sino también interno, ¿no? Entonces yo creo que más allá que de las declaraciones o buenas voluntades que se pueden ver, mucho más no se pueda lograr. Bien, Mario, nos vamos ahora para Europa, para que nos cuentes un poco qué está sucediendo respecto a este embargo parcial por parte de Europa al petróleo de Rusia. Lo que estamos viendo acá es tomando forma una amenaza que se veía difícil de realizar en el corto y podríamos decir en el mediano plazo, ¿no? Que es reducir el nivel de dependencia que tiene Europa para con los hidrocarburos rusos. En principio, la principal dificultad se estaría zanjando porque Hungría estaría ejerciendo una actitud de veto o una acción de veto respecto al bloqueo total que se quiere lograr de la importación de crudo por parte de la Unión Europea. ¿Cómo es que se lograría eso? Y el bloqueo total sería solamente aquel crudo que viene por barco y no el que viene por tierra. En principio porque Hungría tiene esta actitud ambivalente, ¿no? Histórica propia de Orbán, este régimen autoritario que ha establecido, semi-autoritario que ha establecido en Hungría, que coquetea constantemente, ¿no?, entre su permanencia con la Unión Europea y su relación con Rusia, pero particularmente por su dependencia total que tiene, ¿no?, del crudo ruso.
Recordemos que Hungría, al igual que República Checa y Eslovaquia, quienes también dependen de petróleo, lo adquieren de manera territorial porque no tienen salida al mar. Entonces, de aquí la dificultad. Lo cierto es que se ha logrado un principio de acuerdo que va en estos términos que digo, y si bien Alemania y Polonia también se verían beneficiados de poder seguir adquiriendo el crudo ruso por territorio, lo cierto es que ya han establecido que para fin de año, para diciembre, van a cerrar definitivamente el grifo, digamos, de este crudo, lo cual haría que para fin de año la Unión Europea haya embargado el 93% de las importaciones de crudo ruso, lo cual daría cuenta de un fuerte golpe a la economía rusa en estos términos, ¿no? Mario, ¿es una forma también de desfinanciar esta guerra? Totalmente, totalmente, y aumentar aún más las presiones económicas para con Rusia. Y de hecho, la Unión Europea ha establecido un protocolo de solidaridad entre los miembros de la Unión Europea a los fines de evitar que si Rusia quiere establecer un golpe de timón a los fines de trasladar esa presión a la Unión Europea, se pueda compensar de alguna manera. Lo cierto es que las debilidades de Rusia no solamente se están viendo en el campo militar y territorial, sino también en el plano económico, lo cual daría cuenta de que estaríamos, esperemos, ¿no?, en una cuenta regresiva de cara a la finalización del conflicto. Ojalá que sí. Mario, aprovechamos, nos queda un minutito todavía. Fue hace algunos días, pero todo el mundo estuvo hablando de lo que ocurrió en los Estados Unidos, en Texas, lo que ocurrió otra vez en los Estados Unidos, con impacto mundial de la noticia, pero puertas adentro, más allá de algunas declaraciones públicas, de figuras públicas, todo parece seguir igual allí, ¿no? Sí, totalmente. Y yo creo que no se podrá resolver en el corto plazo, porque estamos hablando de dinámicas estructurales profundas que dan cuenta de los serios problemas que tiene Estados Unidos en este sentido. Hace un par de días después de la masacre, la Comisión Nacional del Rifle salió a decir de que el problema, estas cosas pasaban porque faltaban armas en las calles. Entonces estamos dando cuenta del poco nivel de conciencia y cuán calado está, y Texas es una gran figura en este sentido, de el arma como un instrumento de empoderación política. Entonces estamos dando cuenta de que es algo complejo, que difícilmente un estado como Texas lo pueda resolver, sino que necesita del involucramiento a nivel nacional a la hora de resolver estas cuestiones. Por el momento solamente lo único que se ha anunciado es que se van a hacer los estudios pertinentes de por qué la policía no intervino cuando se le solicitaba que interviniera, y Biden ha anunciado que va a viajar a Texas para visitar a las víctimas, pero más allá de eso no se avisora nada en el corto plazo. Mario, ahora, ¿qué implica a nivel político, te pregunto, la posibilidad de que se restrinja la adquisición de armas en Estados Unidos? Los otros días vi un comentario por parte de Malamud y otra serie de académicos que daban cuenta de que loquitos siempre hay, gente propensa a la violencia siempre hay. La particularidad que tiene Estados Unidos es que es el país a nivel mundial que mayor flexibilizado tiene el acceso a la adquisición de armas. Esto de que uno puede ir a un supermercado y adquirir un arma es verdad, es cierto. La proliferación de campos de tiro, la aportación de armas, eso es algo totalmente naturalizado, y da cuenta de que la posesión del arma es un instrumento más dentro de la vida política, no la vida política, sino la vida social de determinados estados, lo cual da cuenta de que difícilmente se pueda resolver o se puede explicar simplemente por los desequilibrios mentales o problemas psicológicos que puede llegar a tener una persona. Entonces, necesita el nivel de involucramiento total por parte de los estados, más allá del esquema de descentralización política que ellos tengan, y de la presidencia de Estados Unidos, para poder darle una solución definitiva a esta problemática. Claro, una cuestión mucho más
cultural y profunda que solamente bueno, lo que vos planteabas. Mario, muchísimas gracias. Nosotros bueno, nos estamos reencontrando en uno de estos días para seguir hablando de política internacional. Muchas gracias, Mario. No, gracias a ustedes y que tengan un buen día. Abrazo grande, Mario. Vamos a hacer una nueva pausa. Dale. Nos queda mucho más para compartir. Hablamos de teatro y de música también con grandes estrenos, así que quédense hasta el final. Ya venimos.